Hola, hola. En este video vamos a ver derivadas para aplicaciones. Para las aplicaciones solamente ocupamos saber dos tipos de derivadas, que es derivada de una función constante y la derivada de x a la n potencia. Y es bastante sencillo si nosotros sabemos reconocer estos dos tipos de funciones. Para eso nosotros ya tuvimos la parte del tema de funciones y los diversos tipos de funciones que nosotros manejamos. Solamente nos vamos a enfocar estas dos funciones, como les comenté, de una función constante y una función de x a la n potencia. Veamos. Aquí nosotros tenemos la derivada de una función constante. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de una función constante? Porque las funciones constantes son aquellas que no tienen letra, no tienen literal, no tienen variable. ¿Ok? Es decir, si nosotros observamos que solamente es un número, entonces estamos hablando de una función constante. Cuando nosotros queremos derivar una función, lo que nosotros tenemos que tener aquí es que tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 3. Recuerden también en la parte del tema de funciones que f de x puede ser también y es igual a 3. Y f de x es exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a derivar, siempre tenemos que indicar que estamos derivando para no confundirnos de que estamos ante una función. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Siempre en matemáticas es importante la parte de la escritura correcta para nosotros ir ubicando en qué es lo que estamos haciendo en nuestros procesos. Y es algo que muchos de los estudiantes omiten. Cuando están trabajando con derivadas no ponen que están derivando. ¿Ok? Entonces después de repente vuelven a derivar lo que ya habían derivado. Entonces es importante siempre la escritura. Nosotros aquí sabemos que estamos hablando de una función y que no ha sido derivada. Y entonces podemos reconocer que es una función constante, dijimos, porque además no tiene letra, es decir, las funciones constantes solamente son números. Y cuando nosotros derivamos, si queremos derivar esta, ponemos f' o una comita de x. Y la derivada de una función constante siempre va a ser 0. Por ejemplo, en la forma de la escritura que es y sería y', la función de y, la derivada de y es igual a 3 es 0. Y eso es todo. Siempre una función constante, su derivada va a ser 0. Y podemos expresarla así, la función de la función constante es f de x es igual a k y su derivada entonces va a ser 0. ¿Ok? Siempre por regla. Pero nosotros tenemos que ubicar que sean efectivamente funciones constantes. Por ejemplo, aquí tenemos menos 10, no hay letra. Un medio, no hay letra. Menos punto 48, no hay letra. Como en ninguno de los casos eh, solamente son valores numéricos, no hay letras, entonces sabemos que estamos en una función constante. Si derivamos, entonces su derivada es 0. No hay letra, solo es un número, su derivada entonces es 0. No hay letra, solo es un número, entonces su derivada es 0. ¿Ok? Y es bastante sencillo como pueden ver. Muchos de los estudiantes siempre dicen, ay maestra, súper bien, pónganos siempre de esas, porque está muy fácil. El problema es que el alumno a veces no se detiene a reconocer que estamos ante una función constante y comienzan a derivar. ¿Ok? Por eso siempre es importante primero ver mi función que estamos tratando, porque puede ser presentada de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí nosotros ¿qué tenemos? Tenemos números enteros, número entero negativo, tenemos fracción, tenemos decimales, número negativo, entonces puede tener diferentes formatos. ¿Qué es lo importante aquí? Reconocer siempre que no hay letras, solo es un número. Si solamente es un número, que entonces es una función constante, entonces su derivada es 0. Veamos entonces otros casos. Por ejemplo, si yo les pongo aquí y es igual a, ¿cuál sería la derivada de esto? ¿Qué es lo que ustedes harían? Ustedes lo primero que tienen que hacer es, no tienen que resolver nada. Como la instrucción sería derivar, ¿qué observamos? Lo que observamos es que solamente son números, no hay letras, no hay por qué poner raíz de 3.8, nada de esto, y entonces saco la raíz y no, 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 no. O sea, si me están pidiendo derivar, simplemente la derivada de esta es
no hay letras, solo números, su derivada es 0 y listo. No traten de resolver nada. Cuando la instrucción solamente es deriva esta función, simplemente deriven y listo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tal que si yo les pongo esta otra? Entonces les digo, deriven. Deriva y es igual a 100 elevada a la 1 medio. ¿Qué es lo que ustedes harían? Igual, no hay que poner esto de ninguna manera en, por ejemplo, en reexpresar ni nada, que sería, por ejemplo, esta reexpresión y que aquí me daría 10, o sea, no, y que 10 es el resultado. No, porque si la instrucción es deriva esta función de y es igual a 100 elevada a la 1 medio, entonces simplemente yo me voy a esta detecto. Y siempre mi pregunta cuando estoy en derivadas es, ¿tiene letra o no tiene letra? Si no tiene letra, derivo y es 0. Entonces, siempre esa tiene que ser su pregunta fundamental en derivadas cuando están al momento de derivar. ¿Tiene letra o no tiene letra? Como no tiene letra, como solamente es un número, entonces su derivada es 0. Muy bien. Por ejemplo, también veamos este otro. ¿Cuál sería la derivada de toda esta expresión? De igual manera, no tenemos que resolver esto en mi calculadora ni nada. Observo cada una de las partes. Solamente su número, función constante, su número, función constante, función constante y función constante. En ninguna de estas hay letra, en ninguna de estas expresiones. Por lo tanto, si yo derivo toda esta expresión, al final es 0. Muy bien. Y eso es. Solamente recuerden, hay que reconocer, mi función constante es aquella que solamente es un número, no hay letra, y la derivada de una función constante entonces vendría siendo 0. ¿Cuál es mi pregunta central cuando estoy en derivadas? Preguntarme a la hora de derivar es ¿tiene letra o no tiene letra? Si no tiene letra, entonces es 0, no hago absolutamente ningún proceso. Eso solamente me quita tiempo, no hay por qué estarlo haciendo. Si ustedes saben derivar, eso es lo que tendrían que hacer. No tengo por qué hacer nada, solamente derivar y me lleva al 0 y listo. Si se detienen a hacer procesos es totalmente incorrecto porque no están comprendiendo también el concepto de una derivada de una función constante. Muy bien. Nos vamos entonces a la parte de la derivada de una función de x a la n potencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Por ejemplo, de una función de x a la n potencia sería como este ejemplo. Tenemos f de x es igual a 3x. Cuando nosotros derivamos esto, la forma sencilla, y se los voy a poner aquí también, 3x al cuadrado y 3x al cubo. Primero para que vayan observando qué es lo que está sucediendo. Si nosotros nos piden que derivemos, recuerden, puede ser y' o puede ser f' de x. Normalmente estamos acostumbrados a derivar bajo esta expresión. Y les voy a poner el resultado. Aquí va a ser 3, aquí va a ser 6x y aquí va a ser 9x al cuadrado. ¿Qué es lo que observan en estas expresiones? Deténganse un momento a analizar y vean cómo fue que dio el resultado de la derivada. Ok, entonces, nosotros dice derivada de una función de x a la n potencia. Si se fijan, aquí tenemos x, que no necesariamente puede ser x. Cuando vemos aplicaciones, normalmente se sustituyen esas variables porque hemos visto también que pueden ser q, m, r, t, cualquier tipo de variable. Pero normalmente la expresión en la que nosotros nos introducimos para dar nombre es x a la n potencia. Aquí, aunque no esté la potencia, es 1. Aquí es la potencia 2 y aquí es la potencia 3. Entonces, por eso es que está x a la n potencia, porque puede estar a cualquier potencia. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, en la derivada de esto, esta es una función de qué tipo. Y esto es importante también cuando nosotros entramos al tema de funciones, comenzar a reconocer que hay distintos tipos de funciones. Ya vimos que la función constante es aquella que solo es un valor numérico, no tiene letra. Esta es una función lineal. Lineal porque la máxima potencia de esa expresión es 1. Esta es una función cuadrática porque la máxima expresión o la máxima potencia es 2. Es cúbica porque la máxima potencia en este es 3.
¿Ok? Entonces, la potencia máxima siempre en una función es la que le va a dar su nombre, en este tipo de casos. Ahora, cuando nosotros tenemos una función lineal, que es la potencia máxima es 1, ¿el resultado cuál fue? Fue 3, solamente el valor numérico. Cuando nosotros tenemos en una función cuadrática, ¿qué expresión tenemos? Tenemos aquí una función lineal. ¿Y qué es lo que le está pasando a la potencia? La potencia, perdón, al valor numérico viene de la multiplicación. 2 por 3 me da 6. Y a mi x, la potencia aquí que quedó es 1. Y de hecho aquí la potencia que queda es 0, pero nosotros no lo ponemos así. X a la 0 potencia me da 1. Entonces es como si tuviera 3 por 1, al final da 3. Y aquí, ¿qué es lo que pasa con esta x y su potencia? Queda, en lugar de cúbica, queda cuadrática. La cuadrática queda lineal y la parte lineal queda al final con 0, que sería una función constante. Entonces, lo que nosotros observamos con las potencias es que se van degradando siempre en una unidad. La 1 es 0, no la ponemos, solamente ponemos el 3. En la cuadrática queda 1, en la cúbica queda 2. ¿Cómo sale este 9 de aquí? 3 por 3 me da 9. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de regla de derivada? Esta regla de derivada al final lo que me está diciendo es que lo que yo tengo que hacer es multiplicar mi potencia por el valor numérico. Y siempre a mi potencia restarle una unidad. Siempre le restamos una unidad. ¿Ok? Al 1 le quito 1, me da 0. Al 2 le quito 1, me da 1. Al 3 le quito 1 y me da 2. 1 por 3 se queda solamente en 3. 2 por 3 me da 6. Y 3 por 3 me da 9. Muy bien. Y esa sería, digamos, la forma de ir asimilando esta regla de derivada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí en la parte fuera menos 3, bueno, vamos a poner otro valor, menos 8x a la 4. ¿Cuál sería este resultado? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sabemos que es x a la n potencia porque tenemos x y tenemos esta parte del 4 como potencia. Lo que vamos a hacer, recuerden, sería una forma de expresión, se degrada un valor, la x sería 3 y lo que tenemos aquí en esta parte es hacer esta multiplicación. Entonces sería más por menos da menos. Bueno, ya acuérdense que escribir que estamos derivando. 8 por 4, 32. Menos 32x al cubo. Entonces, lo que nosotros también tenemos es que podemos trabajar con valores negativos que tenemos aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, menos 100q a la 5, ¿cuál sería mi resultado de derivada? Sería menos 5 por 100 serían 500. ¿Y qué pasa con la q? Le restamos 1 y listo. ¿Qué pasa con la siguiente? Como vemos aquí nada más estamos trabajando con expresiones negativas. Si hubiera sido menos 100q menos 5. Vamos a derivar menos por menos. Trabajamos signos, me da más. 5 por 100 me da 500. Y el q le restamos 1 y me queda menos 6. Ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. Menos 5 menos 1 me da menos 6. Esto es importante, esto lo hemos trabajado también en la parte de álgebra. ¿Ok? Si aquí les resultó un poco confuso, desde esta parte que es menos por menos, me da más, hay que regresar a la parte del tema de álgebra con leyes de los signos. Y de igual manera aquí. Pero realmente esto no nos vamos a enfocar mucho. Cuando veamos aplicaciones van a ser ahorita un poco más con esta parte de valores más positivos. Casi no vamos a estar trabajando en potencias negativas, pero hay que ir regresándonos en caso de dudas con esto. Muy bien. Y aquí, por ejemplo,
¿Qué pasa si tengo que esto ya es como en parte aplicación y de Q, es decir, ingreso de Q? Si nosotros tenemos que mi función de ingreso viene siendo 500Q a la 3 más 800. Yo les pido que deriven. Cuando derivamos este tipo de expresiones ponemos una expresión puede ser I, Q, pero en aplicaciones es mejor poner IMG. Ingreso marginal significa que estamos derivando. Cualquiera de las dos es lo mismo, son correctas, pero vamos a ir trabajando ya con esta parte de los conceptos. Entonces, si nosotros queremos derivar esta expresión, ¿cómo quedaría? Sería 3 por 500, que puede ser también de esta manera, sería 1500 Q cuadrada, y ahora derivo esta. ¿Qué tipo de función es? ¿Tiene letra o no tiene letra? No tiene letra, entonces es 0. Otra forma también en que se puede expresar, que es lo que estamos haciendo, sería 500, estamos derivando esta parte de aquí, que sería 3Q al cuadrado. ¿Ok? Esta expresión, si yo la derivo, es decir, si no se hace de manera directa, sería 500, mi expresión, paréntesis 3Q al cuadrado. 500 por 3 serían 1500 al cuadrado. Muy bien. Hay quien a lo mejor también, en lugar de hacerlo de manera directa, se desagregue y de esta manera obtener el valor. Por ejemplo, si aquí yo les pongo 400 Q a la 5 más 50 Q menos un quinto. Y les pido, esta es costo de Q. Si derivamos costo de Q, puede ser costo prima Q o bien costo MG, costo marginal, sabemos que es derivada. Y entonces les digo, hay que derivar esto. Y entonces, ¿cómo sería? Recuerden, igual se multiplica, podemos poner 400 y lo que hago es derivar esta expresión, que puede ser 5Q a la 4, ¿ok? Y entonces lo que me daría son 400 por 5, serían 2000 Q cuadrado. O bien, de manera directa, y sería 5 por 400, serían 2000 Q cuadrada, más, tiene letra, ¿cuál sería? Sería 50 porque es lineal, entonces cuando es lineal degradamos, se quita la Q. ¿Y esta qué es? Esta es una expresión que es una función constante, entonces sería 0 y hasta ahí queda. Esta sería entonces mi derivada, que es costo marginal. Si en esta última nada más, por ejemplo, ponemos 200 Q, esto U de X es utilidad, es decir, mi función de utilidad es de 200Q y me dicen hay que derivar, sería UMG, utilidad marginal, ¿y cuál sería la derivada de 200Q? Sería solamente 200. Y si hubiera sido la función de utilidad es igual a menos 1000 y me piden que derive, ¿cuál sería la derivada de menos 1000? Sería 0. ¿Por qué? Porque no tiene letra. Y eso sería todo. Si se fijan, es bastante sencillo. Ya aquí sabemos las dos primeras reglas de la función constante y de x a la n potencia. Un poquito ya también viendo términos de conceptos de aplicaciones o de derivadas o de marginales. Pero eso ya lo van a ver en el siguiente video muchísimo más a detalle.